Una nueva edición de Café Financiero. Seguimos acompañándolo en este verano con toda la información que usted necesita para manejar mejor su dinero. Entre otras cosas, hoy vamos a brindar información para todas aquellas personas que quieren comprar un automóvil 0 kilómetros, pero no les dan los números. ¿Cuáles son los planes de ahorro que existen en el mercado local para comprar un auto nuevo? Vamos a continuar repasando lo que sucedió en los mercados de capitales en estos últimos días. Y en el último bloque vamos a seguir analizando qué se puede esperar en materia económica en este año 2012 que acaba de iniciarse. En esta oportunidad vamos a conversar con el economista Bernardo Kosakov. Quédese con nosotros tras el siguiente intervalo. Vamos a regresar con todos estos temas y vamos a responder como siempre a todas sus consultas. Y aquí estamos completando esta primera quincena de enero, estamos con Santiago Chelala, está también Yamila Escala y nos está acompañando nuevamente Augusto Posleman en esta oportunidad para repasar lo sucedido en los mercados de capitales en los últimos 7 días. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Hola a todos. Bueno, gracias nuevamente por estar conmigo. Vamos a comenzar como siempre rápidamente con toda la información que tenemos para hoy. Y hubo novedades esta semana en relación al nuevo mercado de reaseguros que está a muy pocas semanas de llegar al momento de la verdad. Yamila Escala nos cuenta cuáles son estas novedades. Finalizado el año 2011 con toda la información y la novedad normativa en materia de reaseguros puntualmente, se constituyó, como habíamos adelantado, finalmente la Cámara Reaseguradora Argentina. Se firmó el estatuto con Sáncora a la cabeza y, bueno, empezaron a establecerse las reuniones entre la Superintendencia y la Cámara, que en un principio quería exigir, o al menos pedir, la baja en los capitales, o sea, una disminución en los capitales mínimos que habían pasado de 20 a 30 millones en una de las últimas resoluciones del año. Bueno, esto no va a poder ser posible. El nuevo capital mínimo para reaseguradoras hasta junio es de 30 millones de pesos y lo que sí, de alguna manera, off the record, pero bueno, ya teniendo que estar de acuerdo sí o sí con la noticia, los 50 millones de pesos que se estimaban para marzo, no habrá una suba a 50 millones de pesos. Sí, en julio de 60 millones de pesos, pero ¿por qué? Porque es la manera de la Superintendencia de incentivar al mercado a que se conforme lo antes posible, antes de que cierren los contratos con las reaseguradoras extranjeras. Ahora bien, la mayoría de los contratos, porque hay muchos contratos que cierran todos los días y eso es la mayor preocupación de las aseguradoras, no de las reaseguradoras, de las aseguradoras locales, que todavía, por ejemplo, no se han constituido como reaseguradoras, que por ahí están sus planes o por ahí no, pero la realidad es que no sienten que esté capitalizado el mercado y esa es una de las mayores preocupaciones al momento. Por otro lado, respecto de los capitales mínimos, es una realidad que si una reaseguradora tiene que operar en un mercado necesita más de 30 millones, pero bueno, todas idas y venidas que mantienen un poco en vilo al mercado, pero que desde la Superintendencia se manifiesta que la intención es seguir adelante y seguir discutiendo cosas que van a hacer al mercado, pero como está planteado, un mercado local con compañías constituidas como tales y no ya desde el punto de vista extranjero, aunque existan las admitidas y eventuales excepciones. Veremos desde ya qué ocurre en junio. Comenzado el 2012, la realidad es que hay que discutir, hay que sentarse a negociar, hay que hablar, pero el mercado se tiene que constituir. Muy bien, es un tema que van a seguir de cerca todos los jugadores del mercado en los próximos meses. Vamos a cambiar de tema, ahora vamos a brindar información para todas aquellas personas que quieren comprar un auto 0 kilómetros, pero no les dan los números. ¿Cuáles son los planes de ahorro que existen en el mercado local para comprar un auto nuevo? Bueno, hicimos un relevamiento, Alejandro, para vehículos que están entre 55.000 pesos y 62.000 pesos, es decir, vehículos chicos o medianos. Los planes de ahorro son a 84 cuotas y efectivamente lo que uno hace es entrar en estos planes de ahorro y luego entra a sorteo o licitación y espera un poco hasta obtener el vehículo. Lo que vamos a ver es la cuota que se está pagando según los vehículos que más requiere la gente. Vemos entonces la cuota, siempre cuota promedio, Fiat Palio 3 puertas, la cuota más barata 804 pesos por mes. Le sigue el Renault Clio, también 3 puertas, 809 pesos. Chevrolet Corsa, 812 pesos. Volkswagen Gol, 815. Ford Ka, 817 pesos. Y Peugeot 206, 5 puertas, 874 pesos. Este auto es el más caro, vale 62.000 pesos. Como vemos, hay una diferencia bastante amplia según el vehículo que uno elija. Y también es grande la diferencia con respecto a la otra alternativa, que es sacar un préstamo, por ejemplo, prendario,
o personal para comprar directamente sin esperar el vehículo, el automóvil. Aquí, bueno, está la diferencia de cuota, que es sustancial. Para los mismos montos, poniendo un adelanto del 15 o 20% del auto, estamos hablando entre 1.200 pesos y 1.700 pesos de cuota. Así que realmente es casi el doble entre lo que es un préstamo personal o prendario y estos planes de ahorro. ¿Qué es lo que pasa? Muchas veces los créditos son a tasa fija, mientras que estos planes de ahorro seguramente la cuota puede ir aumentando a medida que aumenta el valor de los vehículos. Bueno, paradojas entonces de un país con inflación. Hay que tener en cuenta cuando uno empieza en estos planes de ahorro que probablemente la cuota suba cuando suba el valor del auto. Pero bueno, muchas personas por ahí no tienen otra opción que apelar a este tipo de alternativas para acceder al 0 kilómetro. Vamos a comenzar a repasar lo que sucedió en la semana en los mercados de capitales. Una buena semana, ¿no, Augusto? Sí, diríamos que no dejó de ser volátil como viene sucediendo, pero sí con resultados semanales positivos en general. Sobre el cierre de la semana tuvimos una noticia que fue bastante dura para el mercado, que es la rebaja en la calificación de varios países europeos. Se venía hablando de esto, pero se confirmó realmente el viernes, con caídas de la calificación de Francia, principalmente el impacto más grande de este país que no se estaba previendo. También en Portugal, en Italia. Se había especulado igual con esta posibilidad, ¿no? Se venía especulando, esto cuando los mercados del viernes lo empezaron a anticipar y bueno, se dio la noticia. Esto le agrega volatilidad, pero digamos, como decíamos al inicio, una semana positiva en general. ¿Y qué significa, no, la baja en la calificación de la deuda de Francia? ¿Francia ya no es un país seguro para invertir? Yo diría que la calificación ya hoy, a esta altura del partido, un año más tarde de lo que hemos visto en Estados Unidos, donde previamente le han bajado la calificación de riesgo y el mercado no le dio mucha trascendencia. Digamos, inicialmente sí, tuvo un impacto y después, al correr de los días, el mercado demostró que Estados Unidos sigue siendo el refugio y los bonos americanos lo que menos rindieron durante el año pasado, ¿no? No es exactamente igual el caso de Francia, ¿no? Francia no es lo mismo, digamos, por ahora sigue siendo Alemania el caso parecido a Estados Unidos en Europa. Francia diría yo que es el segundo país hoy en nivel de riesgo, digamos, de mejor calificación, y yo no creo que esta baja en la calificación le impacte significativamente, pero sí, digamos, esto para el mercado en general no es una buena noticia. El resto de los países siguen siendo golpeados y bueno, yo creo que hay que seguir viendo día a día cómo evolucionan. Una medida del riesgo es la tasa de interés que pagan estos países en sus emisiones diarias de deuda. Bueno, esta evolución en la semana fue positiva, las tasas han bajado, ¿no? Bueno, muy bien, seguramente continuará la incertidumbre en relación a lo que puede suceder en Europa. Nos vamos con esta información. En instantes estamos nuevamente de regreso. Ya es momento de comenzar a responder algunas de las consultas que ustedes nos han enviado. Vamos a comenzar con las consultas sobre el estado de las entidades financieras y vamos a comenzar con la consulta de Paulina sobre la situación del Banco Nación, Santi. El banco más grande del sistema financiero, agente financiero del Tesoro Nacional, tiene un patrimonio de 14.232 millones de pesos, depósitos 129.824 millones y muestra resultados positivos el último año de 2.725 millones de pesos. Cara sonriente, por supuesto, para el Banco Nación. Muy bien, vamos a ir a una segunda consulta, en este caso de Edgardo, y es sobre el Banco Mariva, Santi. Mucho más pequeño, el Banco Mariva, especializados en cambio de monedas, también tiene un patrimonio de 130 millones de pesos, depósitos 723 millones y según información oficial del Banco Central tuvo resultados positivos de 29 millones de pesos. Buenos indicadores de solvencia y liquidez, cara sonriente para el Banco Mariva. Muy bien, perfecto. Seguimos con información para aquellas personas que se están yendo de vacaciones a Uruguay en los próximos días. Vamos a hacer una consulta, Santi. ¿Les conviene, digamos, a aquellas personas que van con pesos argentinos o que van con dólares desde aquí comprar pesos uruguayos en las casas de cambio? Bueno, en Uruguay se está dando un fenómeno que es que el mejor cambio se está verificando en las grandes tiendas, en los grandes shoppings y restaurantes. Realmente el cambio es más conveniente en pesos, o sea, pagar en pesos lo que se consume, que ir a cambiar dólares, por ejemplo, a las casas de cambio. Esto lo hacen los comercios para atraer clientes argentinos. Esto hay que tenerlo en cuenta para quienes van a Uruguay. También hay que tener en cuenta que si uno va y compra en dólares o cambia sus dólares en el país vecino, no sabe si realmente después va a tener cupo en la FIP para volver a comprarlos. Esto hay que tener en cuenta también. Esto se da mucho, por supuesto, en otros países, no solo en Uruguay, en Brasil, Estados Unidos. Allí la alternativa es pagar con tarjeta de crédito. Si uno hace las compras
restaurantes, hoteles, shoppings con tarjeta de crédito. Luego eso, al regresar de sus vacaciones, se paga en pesos argentinos al cambio oficial, que es el cambio que toman las tarjetas de crédito. Bueno, estas son algunas recomendaciones a tener en cuenta en este verano para aquellos que salen del país y gastan, por supuesto, en dólares. Muy bien, perfecto. Cambiamos de tema. El dólar subió tímidamente en estos primeros días del 2012, a pesar, ¿no?, de que los analistas económicos prevén, ¿no?, que alcance los 5 pesos a finales de este año. Apenas subió 1 centavo en estos primeros 15 días. A partir de esto, María Larrauri le preguntó justamente al público qué espera que suceda con la moneda americana en este 2012. El dólar oficial comenzó el año en alza y los analistas económicos anticipan para fin de año un dólar a 5 pesos. Café Financiero le preguntó a la gente si comparte estas expectativas y si cree que los controles para acceder a la moneda continuarán a lo largo del año. Yo creo que no va a superar el techo de 5 pesos, porque obviamente va a tener un control, va a estar digitado el manejo del dólar. Que eso se vino diciendo del 2001, de la época del corralito, y nunca llegó. Dijeron que iban a llegar a 10, así que no creo. Creo que se va a mantener igual, control de cambio sí. Creo que van a seguir estando, bueno, para el banco estará bien, no sé. Creo que está bien. Está muy atrasado y hace falta que se acomode con el precio que tienen las demás cosas. No hay plata suficiente en ninguna parte, ni en los particulares, no hablo de los empresarios, los particulares no tienen fondos. El gobierno necesita un dólar bajo, no admite una inflación real porque no le conviene. Y el dólar no creo que llegue a 5 pesos. Es una decisión política, o sea que nadie sabe que con eso va a levantar Moreno y demás gente. Depende de ellos exclusivamente. Bueno, está 4.75 o 4.80 en el negro ahora. Y el dólar oficial no lo van a poder mantener con tanta diferencia, me parece. No, yo calculo que lo van a seguir manteniendo en la medida que lo puedan hacer fluctuar y mantenerlo, yo calculo que lo van a tratar de mantener. Si siguen manteniendo el tema de no tener la posibilidad o tener acotada la posibilidad de comprar dólares, eso limita muchísimo, y el que necesita comprarlo, que no tiene forma de justificar por qué los compra y tener que ir a comprarlo al mercado paralelo, eso saca un poco de presión sobre el dólar. Es muy difícil predecir, ¿no?, con exactitud a cuánto va a terminar el dólar este año 2012. Lo que sí se puede decir sin temor a equivocación es que, a pesar de que el gobierno puede demorar con distintas medidas el momento de la verdad, el dólar no puede permanentemente subir por debajo de la tasa de inflación. Así es, pero también es cierto es que hay una señal muy clara que no se van a permitir saltos bruscos en el tipo de cambio. Pero más allá de lo que quiera el gobierno, probablemente todo dependa de la crisis financiera internacional, de lo que pase con la sequía y el campo y de otros factores que no se pueden manejar a gusto. Seguiremos conversando de este tema en el próximo bloque con Bernardo Kosakov, pero antes vamos a responder una última consulta sobre la situación de una compañía de seguros. Y para Lucrecia de Villa Urquiza, que nos consultó sobre la situación de la compañía Cardif, esta empresa presenta un activo de 260 millones de pesos, un pasivo por 176 millones, un patrimonio de 84 millones de pesos, resultado casi 5 millones de pesos, primas 164 millones de pesos e informa 39 juicios. Con parámetros que se condicen con los del promedio del mercado, es que le otorgamos la luz verde de nuestro semáforo. Bien, nos vamos a un corte. Al regreso vamos a continuar analizando qué se puede esperar en materia económica para este 2012 con el economista Bernardo Kosakov. Y aquí estamos, ya con la presencia de Bernardo Kosakov. ¿Qué tal? ¿Cómo andas, Bernardo? No, un gusto, un placer estar con ustedes. Gracias por acompañarnos. Vamos a continuar, como anticipé en el bloque anterior, analizando qué se puede esperar en materia económica para este 2012. Y vamos a comenzar preguntándote, Bernardo, ¿qué esperás que suceda con el nivel de actividad económica en este año? Bueno, todas las previsiones dicen de que vamos a tener un 2012 que no va a ser malo, pero que claramente va a haber un proceso de desaceleración del nivel de crecimiento y de este espectacular desempeño que tuvimos los años anteriores. Claro, va a caer el ritmo de crecimiento de la economía. Sí, definitivamente hay un conjunto de hechos que todos impactan en la misma medida. Por un lado, el escenario internacional, que ahora está un poquito más tranquilo, pero igualmente todos sabemos de que el mundo se ha desacelerado.
Por suerte los Estados Unidos han encontrado un punto de apoyo significativo, pero va a tener un crecimiento muy limitado. Las últimas novedades del mercado laboral y el desempeño de las empresas en los Estados Unidos da una visión optimista, pero claramente hay una disminución del crecimiento en China, también de Brasil, que son nuestros dos principales socios comerciales, y todas las incertidumbres están en Europa, que por suerte ahora tuvieron una fuerte intervención, se ha dado dinero, quizás en forma un poquito tarde, pero esto ha generado, y sobre todo en estos días, colocaciones, sobre todo por España y por Italia, que permiten prever que no hay ningún apocalipsis, pero vamos a tener una Europa creciendo muy lentamente. La sequía, ¿no?, que viene afectando a su país, bueno, hubo lluvias, ¿no?, en los últimos días que un poco aliviaron esta problemática. ¿Crees que puede afectar las estimaciones de crecimiento que vos en el particular y el resto de los economistas tenían para este año? No, definitivamente las previsiones de la cosecha, que estaban en torno de los 110 millones de toneladas, hoy se están calculando en 10, 12 millones de toneladas menos. No se sabe qué es lo que va a suceder con las lluvias en los próximos días. Y esto también está acompañado con una disminución de los precios, por lo cual en términos del comercio de granos va a haber una caída de alrededor de unos 5.000 millones de dólares en comparación con los datos que teníamos en el 2011. Esto impacta no solamente para los ingresos de los productores, sino que hay alrededor de 1.500 millones de dólares que son ingresos fiscales que no los vamos a tener, ¿no? Está claro, Bernardo, que se están frenando las importaciones con medidas de orden público. Lo que no está claro es si se están sustituyendo las importaciones, es decir, ¿hay un nuevo modelo de sustitución de importaciones en marcha? No, este es un punto importante. Lo que aparece muy claramente que nosotros estamos importando muchas cosas que son bienes de consumo final y quizás muchas de estas cosas hoy hay capacidad para producirlos porque tecnológicamente no son demasiado complejas y la Argentina tiene la suficiente madurez como para poder asumirlo. Pero ha habido un cambio muy significativo en la economía argentina ya desde los años 90, donde por una parte todo el proceso inversor tiene un fuerte componente de bienes de capitales que provienen vía importaciones. Y en este sentido lo que uno prevé es que si van a disminuir las importaciones de bienes de capital, también van a disminuir las inversiones y todos sabemos que la inversión es la clave para sostener el crecimiento en el largo plazo. Y por otra parte hubo una transformación que fue de pasar de procesos de integración nacional muy fuertes que nos caracterizaron durante la sustitución de importaciones, por llamarlo en forma exagerada, procesos más de ensambladuría. Entonces una cantidad enorme de actividades tienen contenidos importados muy significativos y la disminución de las importaciones también afectan a la generación de valor agregado. El caso más paradigmático es lo que se discute con la industria automotriz. Un poco estos días aparecía alguna información donde el 70% de los componentes de un auto son importados. Recordemos que en los años 70 era solo el 4%, ¿no? El cambio ha sido muy fuerte. Decías que la inversión es un poco la clave. ¿Esa inversión tiene que ser pública o privada? ¿Y qué hay que hacer para invertir más? Bueno, lo que es interesante es que cuando volvió la inversión pública en los últimos 4 o 5 años, el fenómeno que se dio es que no compitió con la inversión privada. En este sentido fueron complementarios, sobre todo porque no estaban compitiendo en el mercado de capitales para financiarse y no hubo ningún proceso de crowding out, por decirlo de alguna forma. En este sentido, la inversión pública y la inversión privada es complementaria y ambas son necesarias. La inversión privada el año pasado estuvo muy bien. En parte esto estuvo sostenido por un muy buen nivel de actividad y también porque apareció algunas líneas de financiamiento subsidiadas para el proceso de inversión y bueno, la gente las ha aprovechado y sin duda esto nos ha permitido tener casi un nivel de inversiones cercanos al 23% del PBI. Pero este año lo que estamos viendo es de que estos programas se están desacelerando y esto tiene que ver fundamentalmente con estas previsiones de menor nivel de actividad y acá justamente todo el debate se da, a dónde hay que apuntar más, a la oferta productiva para generar una torta más grande y tener capacidad de sustituir importaciones o en la administración del comercio. ¿Crees que estas restricciones a las importaciones que se vienen viendo en las últimas semanas son un adelanto de que este año el dólar va a continuar corriendo por detrás de la inflación, de los precios, de los salarios? Bueno, el punto central que ha pasado en todo el aparato productivo es la suba de los costos internos.
Y por suerte todavía los márgenes para la mayor parte de las empresas siguen siendo positivos, pero claramente lo que tenemos es un fenómeno que hay una suba de costos asociada a salarios, a insumos importados, servicios, alquileres, impuestos, etcétera, en el cual no estuvo acompañado con un proceso de devaluación del tipo de cambio. Y esto nos ha generado en la actualidad serios problemas, sobre todo para el sector que quiere exportar. Porque el sector que vende en el mercado doméstico hoy lo que se enfrenta es que el mercado doméstico argentino, comparado con 5 años atrás, es prácticamente el doble, porque hay 3 o 4 millones más de asalariados, hubo una mejora notable del poder adquisitivo, sobre todo del sector sindicalizado, con lo cual nos da mayores salarios con mayor ocupación, y esto ha generado al mismo tiempo con el gasto público, con la mayor cantidad de planes sociales y con los nuevos jubilados, que el mercado doméstico argentino en términos de poder adquisitivo es prácticamente el doble de lo que era pocos años atrás. El problema central es cuando salimos a exportar. Y cuando salimos a exportar, lo que vemos claramente que en la medida de que los costos internos van mucho más por adelante que la devaluación del tipo de cambio, los sectores que tienen que poner más valor agregado hoy están trabajando con sintonía fina, con más que le resulta mayor incertidumbre, sin duda. Hablabas de fuerte recomposición de los sectores sindicalizados principalmente. ¿Cómo ves esta tensión que hay entre el gobierno y los sindicatos y qué puede pasar con las negociaciones paritarias que comienzan ahora en 2012? Este va a ser un factor clave, ¿no? Porque en realidad lo que se requiere es un fenómeno de desacelerar las expectativas de formación de precio y justamente que la nominalidad de la economía entre a un escalón más bajo de lo que tenemos ahora. Pero por otra parte lo que nos vamos a enfrentar es una situación en donde el ingreso disponible de la gente en el 2012 va a ser menor que en el 2011. Y también todo lo que está sucediendo en el campo de los subsidios, el aumento de las tarifas y los aumentos de los servicios privados, sobre todo la gente de clase media y clase media alta, que tiene que pagar obras sociales que están cada vez más caras, las prepagas, y colegios que ahora tienen 13 cuotas en lugar de 12, y todo ese tipo de mecanismos, nos va a dar una situación de que el ingreso disponible de la gente va a ser menor, y sobre todo en los últimos meses hubo una propensión muy fuerte a gastar con las tarjetas, con lo cual la gente también va a empezar marzo más endeudado, con servicios que le van a crecer, con impuestos que le van a crecer, el ingreso disponible va a ser menor, y esto va a ser otro componente que va a explicar esta disminución del nivel de actividad. Muchas gracias, Bernardo, por esta información. Entonces, un pantallazo sobre los temas más importantes que puede traer la economía en los próximos meses. Muchas gracias por habernos acompañado nuevamente. Nos reencontramos el próximo martes a las 17 horas aquí en Metro.